Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa. De los horarios y las programaciones y suspensiones. Entonces, después de verlo con él, teníamos que hacer más ajustes y de ahí hay algo importante. Hay un tiempo que se demoran en hacer los artes para que sea más fácil de que la ciudadanía pueda entender la programación. Esa es la parte que más... Y ya la culpa no es del sabotaje, aquí la culpa no es de los gobiernos anteriores, ahora la culpa es de los diseñadores gráficos que se demoran en hacer el arte. Amigos queridos, lamento sonreír en este momento en que Ecuador entra a 14 horas de cortes energéticos. Estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos esta jornada del 25 de octubre para poder llegar con ustedes con nuestro típico análisis a contralanza de los viernes, que se viró todo en el guión a propósito de este anuncio del gobierno. Quiero saludar a mi panel, Marcia Urbina y Donald Díaz, en primera instancia. Chicos. Buenas tardes, buenos días a todos los defensores que ya están conectados en la señal de la defensa. Un gusto saludarlos una mañana más, 25 de octubre. Bueno, despertando en medio de este contexto de apagones y con la noticia de 14 horas de sin energía eléctrica y con la declaración de la ministra Inés Manzano diciendo que ahora la culpa resulta ser de los diseñadores, que ellos sabían que tenían que tomar estas medidas en la tarde, pero recién a las 12 de la noche dijeron, bueno, los diseñadores por fin pudieron terminar los artes y poder comunicar al pueblo ecuatoriano esta terrible decisión, sin darnos tiempo para poder tomar medidas, precauciones, pero no, a ellos no les interesa absolutamente nada. Bueno, comencemos. Hola, Marcia, disculpa. Buenos días. Se puso efusivo, Donald, está enojado desde la madrugada. Buenos días con todos, con el panel. Y bueno, por mucho que sea culpa de los diseñadores, que sea culpa de quien sea, de San Pedro y todos, recuerden que a quien más perjudica un tema de esta naturaleza es a nuestro querido presidente Daniel Noboa. Pobrecito, que alguien piense en Daniel Noboa. Sí, eso fue lo que dijo la ministra Manzano. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy. Ha tomado tiempo de su agenda para venir a visitarnos aquí en nuestra trinchera de la defensa. Viejo amigo de este medio de comunicación y viejo amigo mío también desde el periodismo. Vicente Tayano, muy buenos días. Blanca, Marcia, Donald, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto poder conversar contigo y qué mal por el país que tengamos que estar no solo viviendo lo que estamos viviendo, sino padeciendo con autoridades mediocres como las que tenemos. No son capaces ni siquiera de dar la cara y decir la verdad. A ver, estamos complicados sin duda. Y aquí hay un tema importante, creo que todos valoramos más que la luz en este momento que llegue. Es la claridad en los cortes para poder programar nuestra vida, lo elemental. Totalmente. Totalmente, y de eso va el programa en su mayoría. Amigos queridos, quiero advertirles lo que veremos. En primera instancia, este discurso, y que iremos analizando con Vicente, que se ha dado el tiempo de venir a analizar con nosotros este programa especial de crisis energética, Ecuador, 14 horas sin luz. Inés Manzano en una cadena nacional en donde aparece a medianoche. Vamos a escucharla muy brevemente, aunque a estas alturas todo el país debió haber visto ya a la ministra. Y regresamos con esta presentación pública de una ministra diciéndole al país que entramos a un abismo energético. Vamos a escuchar a la ministra de sus declaraciones de medianoche. Enfrentamos una crisis dinámica y sin precedentes que nos obliga a adaptarnos a escenarios cambiantes. Por ello, hemos tomado la dolorosa pero responsable decisión de modificar el plan de racionamientos aumentando de 8 a 14 horas diarias y que tendrá una evaluación el día domingo. Tomamos esta dura decisión basados en la difícil situación climática. En una primera instancia tendremos a Marcia Urbina, que presenta precisamente la entrevista que la ministra Inés Manzano da hoy.
Según Manzano, la medida de las 14 horas sin energía es necesaria por la grave sequía que vive el país y para cuidar el embalse de Mazar, que está cerca del nivel mínimo de operación. Como si fuera de soplar y hacer botella, explicó que las previsiones de lluvias que tenía el gobierno no se cumplieron, por lo que no pudieron dar el ofrecimiento del presidente de reducir los cortes hasta 4 horas. Bien, ¿qué dijo en Teleamazonas? Dijo, primero, lo que ya les dije al inicio, que a quien más perjudica un tema de esta naturaleza es el presidente de la República. Y también reiteró la promesa de que hasta diciembre de 2024 los cortes de luz disminuyan hasta el mínimo posible, que el objetivo es tener 0 o menos apagones. Bien, no es necesario entonces que escuchemos los bytes, ¿no? No, básicamente se resumieron. Vicente, una respuesta de este tipo. Primero, un secretario de Estado dando la cara en un momento tan importante, que es una de las críticas que más se le hace a Daniel Noboa en este momento. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, primero creo que Manzano es el rostro de la improvisación y definitivamente este comentario de que el más perjudicado es el presidente es la muestra real de lo desconectados que están de la realidad que vive el país, que se vive en la calle y en el metro cuadrado, en la casa. Creo que ese es un buen punto de partida y definitivamente, nuevamente, anuncios contradictorios que nos llevan a una sola conclusión. Aquí no hay un norte, aquí no hay una planificación adecuada, ni siquiera para contarnos las tristes, hablemos así de claro. Y ahora, yo creo que lo importante, sin duda es valioso analizar qué se pudo hacer, qué hay que hacer. Hay una oferta de que en diciembre las cosas podrían mejorar. Lo cierto es que creo que responsablemente tenemos que como país empezar a discutir cuáles van a ser los alivios financieros y las medidas económicas que se proponen desde el gobierno para poder manejar esta situación blanca, porque no es menor cosa que tengas solo 10 horas luz en el día, de las cuales puedes tener 4 o 6 horas productivas probablemente. Entonces hay gente que va a dejar de cumplir obligaciones con los bancos, con la seguridad social, con los colegios, con los sueldos. Es la realidad. Aquí no estamos aumentando absolutamente nada y por lo tanto hay que obligar, eso es lo responsable, el gobierno a que empiece a hablar de cuál es el manejo de alivio económico de alguna manera. A ver, ya lo vivimos en la pandemia, no es nada extraño, se tomaron decisiones acertadas o no, pero se trató de que el sector financiero entienda este tema, que las instituciones educativas entiendan este tema, de que se cuiden plazas de trabajo, hasta se crean modalidades contractuales nuevas. Se transparentó la información. Entonces, y allá vamos, y sin planificación tampoco vamos a poder ni siquiera pensar en sortear esta situación. Entonces, 2 cosas, alivios financieros y la verdad. Si vamos a seguir aumentando, es que no tiene presentación. Nos dijeron hace 3 días algo totalmente diferente y hoy te levantas con 14 horas de racionamiento. Entonces, esto no es un juego, estamos hablando de que puede quebrar el país. Amarrándolo, Vicente, a la agenda legislativa, ustedes, primero hay que recordarle a la gente, Noboa ha tenido 4 ministros de energía, 4 ministros de energía. A la primera víctima, porque yo lo veo así, Arrobo puede tener sus responsabilidades en esto, la acusaron de sabotaje. Traición a la patria. Le pusieron una carta, le pusieron una denuncia penal y en la asamblea se discute un juicio político. ¿Con estas realidades cambia el escenario de cómo miran a Robo? A ver, el tema es claro. Este gobierno, desde el minuto 1, sabía lo que estaba sucediendo y dejaron de hacer lo elemental. En este sentido, Arrobo es parte de esta cadena de responsabilidad. Y hay un juicio político que, si bien es cierto, sirve como un precedente, creo yo que puede servir efectivamente para que el país tenga claridad blanca en cuáles fueron las instrucciones que se dio desde el propio Palacio de Gobierno y qué se hizo, qué no se hizo. Porque no ahora, pero más adelante hay que ponerle rostro, nombre y apellido y hay que establecer responsabilidades. Claro. Porque cada hora que tú dejas de producir hay un golpe económico para la economía del país en general, para el Estado, por la baja producción, por ejemplo, en petróleo, para ponerlo en palabras sencillas, y también en la calle. Por lo tanto, es importante eso. Ahora, Arrobo es simplemente una ficha más dentro de este problema, un juicio político que a mi juicio es intrascendente, sigue caminando y a la gente no le interesa. La gente hoy está preocupada por, regresando a lo mismo, el horario y cómo voy a comer y cómo voy a vivir y cómo lo que tengo en la refri no se va a dañar. Entonces tenemos que entender y hay que todos, la sociedad como tal y el nivel de poder tiene que encauzarse en esto, en tratar de que este golpe sea menor. Yo veo muy complicado. Hoy, a primera mano, más allá de mostrar indignación, no veo una luz al final del túnel. Estamos hablando de que necesitamos, y seguramente lo comentarás más adelante,
más o menos generación de 1.500 megavatios. Sí. Y ni siquiera lo que proponen hacer, incluida la barcaza que no llega a 100, hay 1.000 por contratar. Entonces desistieron ya de la barcaza, que se entendía que era lo más rápido y que te podía poner 200 megavatios de golpe, por ejemplo, para hacer un tema complementario. Entonces aquí definitivamente tienen que decirnos la verdad para saber cuándo va a durar, primero, qué vamos a hacer casa adentro y cuánto tiempo más tenemos que prepararnos económicamente para enfrentar esto, Blanca. Y aquí es importantísimo que antes de ir al segundo tema, que es precisamente las advertencias que recibió el gobierno, es la respuesta de Daniel Noboa como mandatario de la República. Muchos critican su silencio, Vicente. ¿Coincides con ellos? Bueno, definitivamente. No solo porque hay que dar la cara, porque que es un gobierno de transición, tiene una gran responsabilidad en lo que está pasando. Aquí hay una muletilla que no somos los responsables. Claro, no son responsables de lo heredado, pero sí son responsables de lo que no han hecho y sobre todo lo que han dejado de hacer. Y por lo tanto, por más corto que sea este gobierno, porque hay que encauzarlo así. Este es un gobierno de transición, pero la transición nos va a dejar más complicados que en noviembre del 2023, cuando ya se sabía lo que estaba pasando. A ver, estamos prácticamente un año luego y ni siquiera pudieron poner óptima la generación termoeléctrica. Entonces, si tú me vas a decir que no es responsabilidad del gobierno, ya alguien tiene que dar la cara. Entonces, cuando tú tienes una ministra allí, que tú lo has dicho, es la cuarta del ramo y mañana puede ser otra. Totalmente. Porque cuando se canse de dar la cara, va a venir otro. O cuando no quiera firmar algo, como pasó con Arrobo, de lo que se dice, va a venir otro. Entonces, y ya las excusas se le acabaron, ¿no? Porque mira, seamos claros, primero el sabotaje, después el sabotaje, estos mantenimientos programados que eran apagones programados, luego vino la zarigüeya, ahora es el diseñador gráfico. Entonces, la censura por parte del ministro, nos estamos olvidando que el ministro Wong salió minimizando y menospreciando a todos aquellos que le estaban diciendo, está pasando esto. Lamentablemente, Donald, estamos gobernados por improvisados. Correcto, completamente de acuerdo. Y no pasa por ser despectivos, pero es que este nivel de mediocridad y de irresponsabilidad nos va a pasar una factura. Y algo que nadie puede discutirlo. Este gobierno toma medidas en todos los sentidos electoralmente. Están pensando en la papeleta del 9 de febrero. Es terrible. Y todas estas medidas y este cálculo que le salió mal esta semana con los horarios nos está golpeando. A ver, un gobierno de transición siempre tiene una característica: tomar medidas duras para poner la casa en orden. Sí. Y eso el ciudadano lo iba a valorar y probablemente lo podía haber premiado electoralmente. Esto no tiene que ser un análisis electoral, pero este gobierno no ha entendido lo elemental, que es un gobierno de transición y que el Ecuador confió en este gobierno para que haga al menos lo mínimo para que empecemos a solucionar en ese momento la crisis de inseguridad. Hoy tenemos la crisis de inseguridad, la falta de empleo y la crisis energética que nos puede llevar a un colapso económico, Donald. Entonces, por lo tanto, las cosas hay que ponerlas como... Y finalmente con algo, a ver, aquí cada quien ha hecho lo que tiene que hacer. Este es un tema muy grave y la Asamblea ha cumplido. La Asamblea le ha aprobado todos los económicos. Voy a aprovechar el punto con lo de la ley cero apagones, que ahora mismo está, pero en la palestra y calientita, mira, Blanca, con muchas críticas. El enfrentar el problema de falta de luz no se iba a resolver con una ley. Sí, claro, en buena hora que hay una ley, pero esta ley es para lo inmediato y para el futuro, para que se incorporen nuevas formas de generar y tengan unos incentivos. Luego discutimos si el techo era 10, si era 100 o si no tiene que haber techo. Sí. Pero esa no iba a ser la solución. La solución era poner operativo el parque termoeléctrico, poner una línea de diálogo clara con Colombia que te podía generar 450 megas de los 1.500 que estás necesitando y echar de la mano de cooperación internacional. Estados Unidos, Japón, China, Europa, que sí tienen generación móvil, y si vas a traer barcazas, tenías que haberlas traído a tiempo, pero lamentablemente, y está probado, que siguen tomando decisiones en el sector eléctrico los que han sido parte del problema, sí, los que se deben a intereses económicos para que luego tengas que hacer adquisiciones caras y corriendo. Entonces ni siquiera han sido capaces de llevar la emergencia como tal, porque si no, no estuviéramos hablando en gran parte. Ok, tal vez estuviéramos apagados, pero no 14 horas. Por lo tanto, es importante poner las cosas en su lugar, y desde lo que nosotros hemos hecho como Asamblea hemos cumplido. El domingo vamos a aprobar en segundo debate una ley, pero una ley que no va a resolver absolutamente nada al día de hoy, porque el agua la tienes hasta la nariz. Entonces, definitivamente tenemos
que poner las cosas sobre la mesa. Y repito, yo voy a seguir insistiendo en esto. Mientras llueva, porque aquí no queda otra cosa que esperar que llueva y que se vaya incorporando esta generación, tenemos que obligar a que el gobierno hable de las medidas compensatorias. Sí, totalmente de acuerdo. Y a propósito de eso, es medular en los siguientes minutos, que van a ser muy breves, mostrarles a 3 expertos energéticos que advirtieron absolutamente estos días al gobierno a través de la red social X lo que iba a pasar con esa medida demagógica de anunciar que iban a reducir los cortes de energía, porque la realidad en Masar era absolutamente diferente. Empecemos con Alejandro y su primer tuit, por favor, chicos. Esto, Marcia, si eres tan amable y me lees el tuit. Ya a estas alturas debemos ya poner los ojos en Amalusa, mientras más demoren la decisión de 12 o 15 horas para ver cómo se comportan los embalses. Amalusa solo estuvo más baja que esta cota en el apagón de abril. En las gráficas podrán ver hasta dónde se puede forzar a la Selec Sur. 23 de octubre, advertencias, pero hay hasta tweets de una semana antes, porque son personas que han estado siguiendo la cota. Segundo tweet de Alejandro, por favor. El segundo, chicos. Marcia. Estos sinvergüenzas esperan medianoche para semejante anuncio y la unificación de horarios puede dejar de 8 a 10 horas seguidas a ciertos sectores y hacer que toda la comida de la refri se dañe porque tienen cero planificación, que antitécnicos que son un peligro esta burocracia. Este es el primero. Antes de comentarlos, voy al segundo inmediatamente para pasarlos muy rápido. Hidalgo, primer tuit. Marcia. Con el embalse de Masar a 2.116 metros sobre el nivel del mar, anunciaron racionamientos de 10 horas en septiembre. En esos momentos estamos a 2.115,5 metros al nivel del mar, es decir, a solo 50 centímetros del mínimo operativo recomendado. Considero que es inevitable que rectifiquen los horarios de apagones. No me lo saques. Fecha del tuit, 20 de octubre, hace 5 días, amigos, 5 días. Es que, como dicen los legisladores, dato mata relato. Segundo tuit de Hidalgo. A pesar del enorme esfuerzo ciudadano, con 10 horas de apagones no hay una mejora significativa del embalse. Noviembre es el mes más seco y en la costa sube de forma importante la temperatura. Históricamente... Sí, en noviembre no aportan de forma significativa. No hay ningún argumento técnico nuevo para pensar que podemos bajar a 4 horas los apagones, ya que a inicios de noviembre tampoco se va a agregar nueva generación el 17 de octubre. No hay ningún argumento técnico. 17 de octubre, estamos hablando de una semana antes. Espérense, termino con esto para seguir. Alvear, que es mi favorito. Tweet 1. Marcia. Reducir los horarios de los cortes de luz más que imposible, es extremadamente irresponsable. Así se encuentra hoy el punto de referencia de Masar, muy por debajo del mínimo necesario para un correcto funcionamiento. ¿Cómo se podría enfrentar la demanda con tan pocas reservas? El segundo tuit de Albert. Nadie se lo insulta, ¿no? Ojalá tuvieran la misma voluntad para dar en algo un alivio a la crisis energética que la que tienen para irle a hacer barras a la ministra del Interior en la Asamblea. Ay. Ese es el problema de la política. Tienen la atención puesta en todo menos en nuestras necesidades. Expertos hablando, Vicente Tayano. Bueno, gritándole a un gobierno. Mira, Blanca, el tema es absolutamente claro y yo lo he estudiado. Y la solución no es inmediata, pero tampoco era imposible. Primero, 2 medidas urgentes que ni siquiera se las discuten. Nosotros tenemos en Machala, cerca a Perú, y Termogas necesita aumentar su producción, pero tenemos que liberar la importación de GLP. Primero, para que eso sirva. Segundo, hay que ir a sentarse nuevamente con Colombia para poder tener un incremento. ¿Pero qué hizo Colombia? Claro, Colombia dice, yo también tengo una situación compleja y desde el sistema estatal se prohibió la exportación de luz, pero hay que buscar algo de flexibilidad. Sí. Y tenemos que ir inmediatamente a la generación móvil en la medida de lo posible. Claro, ¿sabes por qué ya están asustados y dicen que ya no venga la barcaza? Por los costos de generación. Claro. Son irresponsables porque sí vino una de 100, pero no quieren que venga la de 200 porque van a decir, esto está más caro, entonces, ¿cómo es que esa que se está generando allí está más cara que la que va a venir? Simplemente por eso. Y tú que eres una periodista investigadora, investígate cuáles son los detalles de la generación de Cat Power Ship
con la empresa canadiense y tú te vas a dar cuenta que la que salió del concurso estaba ofertando la mitad. Entonces aquí también los intereses jugaron al pepo y entre otras cosas nos tienen como nos tienen. Por lo tanto, mira, si hacen lo que tienen que hacer, sin duda vamos a estar complicados hasta diciembre o enero, pero lo podemos manejar. Pero definitivamente ante ministros como Manzano no podemos esperar absolutamente nada. Y las pruebas hablan por sí solos. Ni siquiera pudo sostener la semana pasada cuáles son las medidas que habían tomado. Dijo, hemos gestionado. Gestionar no es resolver, gestionar no es prender megavatios. Claro, totalmente. Reaccionaron candidatos a las elecciones. Marcia Urbina. Jimmy, Sí. Ponla Jimmy Jairala. Doni, si alcanzas, Doni. Jimmy Jairala ha reaccionado, entre otros personajes, en esta jugada de la bulla del... Estamos con minutos en contra. ¿Sí alcanzas, Doni? Sí. El alto costo del populismo energético, jugar al populismo energético, está pasando una factura altísima al país. Desde enero, los expertos y la propia SELEC advirtieron al país advirtieron al gobierno que era necesario iniciar ya apagones controlados de 1 o 2 horas diarias para no consumir las reservas de las hidroeléctricas. Hasta ahí nomás, porque el resto es un exhorto que hace Jimmy con respecto a la sinceridad y etcétera. Vamos a ver el siguiente, que es el de Marcela Guiñaga, la prefecta del Guayas. Doni. Soy de las que prefiero apostarle a la esperanza, pero ¿de qué esperanza puedo hablarles a ustedes cuando siento que el país se descalabra? Una vez más, nos toca ser resilientes ante este duro golpe a la gente. ¿Por qué Ecuador merece días mejores? Desde la prefectura de Guayas haremos nuestra parte. Quien no tenga ganas de sacar adelante este país no merece un espacio en la institución. Necesitamos gente comprometida. He suspendido toda delegación al extranjero y he solicitado un plan de ahorro energético porque muchos de nuestros servicios, como las manzanas de cuidado y el centro de terapia, no pueden operar sin luz, lo que afecta a las madres y a los niños de la provincia. Guayas, aquí está su prefectura. Su prefecta está con ustedes. Bueno, cambio de mirada política de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, eso también es interesante leerlo. Se pronunciaron Cucalón, Juan Iván Cueva, Cristina Reyes, ustedes lo pueden ver en nuestra red social de la defensa, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un exhorto a los países de Ecuador y Cuba por la crisis energética. ¿Podemos poner el tuit de Petro, por favor? Está de producción buscándolo. Está en la misma carpeta, creo. Me avisan, chicos. Petro. ¿Ya lo vieron? Ahí lo vimos. Porque en vivo no hay nada. En vivo no hay nada igual. Estas son algunas de las reacciones que han tenido los políticos. No todos los candidatos salieron. Jan Topic no ha dicho nada todavía, tampoco Henry Kronfle. Estuvimos viendo. ¿Por qué se quedó callado Henry? Pero yo creo que lo responsable, Blanca, en este momento es precisamente llevar la discusión a la solución. Claro. A ver, más allá de... Mira, todos sabemos lo que pasa, hoy todos nos volvemos expertos y analíticos energéticos, pero lo cierto es que no se hizo lo que se tenía que hacer y que lo que están haciendo está mal. Claro. Y está demorado además. Entonces, no hay otro camino que empujar aquello. Miren, la decisión fue contratar generación móvil, entonces que la generación móvil venga. Están hablando de que hasta diciembre vamos a tener instalada cierta parte de esa generación, vamos a depender de otras cosas. Y definitivamente la claridad es lo único que nos va a permitir, primero, programarnos, saber en tiempo cuándo esto va a durar y poner sobre la mesa cuáles van a ser los aportes en ahorro de energía eléctrica, cuáles van a ser los aportes del gobierno para que el sector productivo no quiebre. Mira, Blanca, yo vengo en este momento de La Prosperina, de un sector popular de Guayaquil. Las tiendas, las tercenas cerradas. En la esquina había un restaurante. El señor ha pagado, no va a vender. No puede, la luz le va a llegar a las 2 de la tarde. No hay cómo guardar la cadena. Eso es un ejemplo sencillo, Entonces yo te pregunto, ¿y quién piensa en ese señor? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Está bien, mientras nos matamos. Mientras en la política discutimos, filosofamos, unos le damos paro al gobierno con razón, otros quieren llegar a la presidencia, pero te pregunto, mientras tanto, que la elección es en febrero, la segunda vuelta en abril, no, presidente, viene en mayo.
Hasta mayo todo ese sector pequeño está liquidado. Totalmente. Entonces, tenemos que entender lo que está pasando y el gobierno tiene que entender que su rol es de transición. No tienen que seguir tomando medidas pensando en ganar una elección porque al paso que van no la van a ganar. Cuidado, no llegan ni siquiera a la segunda vuelta. Sí, porque hay que decir las cosas como son, Blanca. Real. Aléjate de Cronfle, aléjate del candidato de mi partido. No. Tienen que entender que los responsables, si quieren pasar a la historia, tienen que dar la cara. No tienen que lanzar la piedra y esconder la mano. Poner prioridades. Salvar ministros en juicios políticos, eliminar a los contendores de la ley electoral, no nos va a llevar a resolver el problema de la energía. Poner enfrente del sector a los funcionarios que, de carrera, tienen la capacidad y han vivido los de ruta. Es que tú tienes a gente que solo ha hecho administración energética de escritorio. Totalmente. Son acartonados, pero no entienden cómo manejan la turbina. No entienden cómo manejar una contingencia en la madrugada cuando sale de funcionamiento algo. Entonces, como esto es un sistema y todo está concatenado, se va apagando. Cuidado, nos vuelve a pasar lo del apagón, ¿se acuerdan? Sí. El apagón que tuvimos en todo el sistema. Eso no fue la zarigüeya, eso fue porque se saturaron las redes de transmisión. Sí, totalmente. Les voy a leer el tuit de Petro, no sé si producción lo tenga, pero dice Petro: la sequía en Ecuador es incremente. Tanto la situación de Ecuador como la de Cuba por su situación de bloqueo son críticas para la vida humana. Maceo y Martí son los últimos libertadores de América Latina y Ecuador es hija de la bandera libertaria de Bolívar. Es hora de que todos los pueblos hermanos de Latinoamérica nos solidaricemos. La posibilidad de desarrollar energía solar y eólica en esos países requiere nuestra colaboración. Petro llama a la unión luego de que Colombia ha dicho que también tiene sus reservas en cuanto a la exportación a Ecuador, a propósito de la misma crisis que vive el país, pero bueno, así las cosas. Quiero cerrar el tema crisis energética, Vicente, para darte unos minutitos que nos quedan a propósito de esta nueva carrera que emprendes para una nueva curul en la asamblea donde ya eres cacique. Yo creo que ya tienen que darte nombramiento, ¿no? Bien, Vicente, ¿cómo tomas esta nueva carrera? Primero en tu vida personal, ¿no? Porque en estos momentos políticos en donde todo es hostilidad, ya hasta aburre el asunto, tú dices, no, voy a seguir adelante. Mira, Blanca, esta es mi última elección legislativa y me presenté porque estoy absolutamente convencido, y lo digo con mucho respeto y humildad, quienes nos hemos preparado, tenemos la experiencia y hemos demostrado que podemos desprendernos de los intereses personales o partidistas, tenemos que ser parte de la solución. El momento político es muy complejo, el ciudadano aborrece la política, los resultados del mundo público no son buenos, pero eso no implica que todo está perdido. Y yo aún creo que podemos ser muchos parte de la solución. Y por eso me he postulado como candidato en Guayas, en el Distrito 3, y los resultados van a hablar, y el ciudadano va a confiar o no va a confiar. Y nosotros, en cuanto a nuestra propuesta de trabajo y de gobierno, la hemos venido trabajando ya hace muchísimos meses. La construimos desde las bases, escuchando a todos, y esperamos no solo ganar una elección, sino poderla poner a disposición del país. Y eso es lo que vamos a hacer. Hay que construir espacios de diálogos y también hay que defender a la gente. Y yo creo que, más allá del resultado final, Blanca, no hay otro camino que hacer eso en este momento. Y eso es lo que nosotros, desde nuestra organización política, estamos haciendo, creo yo, de manera responsable. Como legislador ya de años, porque vienes de varios periodos, Vicente, es importante saber hacia dónde llevarías esa agenda legislativa. Tú que estás más al día de los temas legislativos y sabes lo que se puede, lo que no se puede, ya centrado en realidades, ¿no? Bueno, definitivamente. Yo creo que el Parlamento tiene que hacer algo que ha dejado de hacer. Usar la fiscalización para que el gobierno en turno, el que sea, trabaje de verdad. No para los circos como el que vimos esta semana, una interpelación que no sirvió para absolutamente nada. Sí para condenar ineficiencia, pero tenemos que entender que hay que hacer que los gobiernos gestionen y resuelvan las cosas, Blanca. Y eso es importantísimo. Ahora, en materia de legislación, 3 temas muy puntuales. Lo primero, la crisis de inseguridad nos lleva a que efectivamente los ciudadanos tengamos la posibilidad, inclusive de defendernos por mano propia sin luego temer a terminar estar en la cárcel. Ya presenté, el proyecto está calificado, se aprobará en el primer trimestre del próximo año. Una precisión ahí para que los ciudadanos tengamos garantías en cuanto a la legítima defensa y no ser perseguidos como el caso del chico Zambrano de hace 3 meses. Así es. Que creo que todos lo conocimos. Primer tema. Segundo tema, un tema fundamental. No podemos pensar en generación de empleo
si verdaderamente no creamos condiciones y destrabamos todas esas complicaciones que tiene el Código de Trabajo como una herramienta efectiva, pero Blanca, aquí tenemos que involucrar a los gobiernos locales en la solución. Si no involucramos a los gobiernos locales en la solución para que con obra pública se generen plazas de empleo y se mueva la economía local, para que hagan lo que el Estado no pueda hacer en salud y no pueda hacer en educación, las cosas no van a cambiar. Y tenemos que revisar esas competencias que están en el COTAT necesariamente. ¿Sabes qué? Para que la plata de los gobiernos locales se deje ir en conciertos, en campeonatos y en una serie de cosas que no sirven y que vaya obligatoriamente a eso. Tenemos que solidificar la inversión local. Y te lo dice alguien que viene del municipalismo, alguien que ha sido 2 veces concejal, secretario de administración municipal. Y cuando un Estado falla, el gobierno local es el que tiene que estar allí, no persiguiendo a los alcaldes, no eliminando a los alcaldes, sino fortaleciendo el trabajo local. Esa inversión claramente establecida en la ley va a permitir que se genere trabajo, que es el segundo gran problema del país, Blanca. Importantísimo. Y bueno, algo que le preocupa a Donald siempre es la seguridad. Sí, eso es un tema que me preocupa, al menos en el contexto de esta campaña. ¿Cómo estás manejando el tema de seguridad? El Distrito 3 tengo entendido que es un distrito caracterizado por ser muy... Mira, Donald, bastante complejo. Sabes que eso es una de las cosas que a mí me ha chocado, el tener que llegar a un lugar y ponerte un chaleco porque no sabes lo que pueda pasar. Y no es que hoy me vengo aquí a victimizar, pero es la realidad. La dinámica ha cambiado mucho. Hay que ocupar los espacios, hay que ser muy cautos. Yo estuve en Durán el sábado. Qué complejo hablar de la principal problemática en Durán, que es la inseguridad, porque inclusive la gente que te acompaña te dice cállate. El policía que tuvo la gentileza de acompañarnos a los 10 minutos nos dijo vámonos. Estamos en un lugar, entiendo, de los más complejos de la ciudad, pero eso no implica que no podamos ir, que no llevemos el mensaje y que no le digamos a la gente qué es lo que vamos a hacer. Ahora, aquí no hay otro camino más que mano dura y un tema de fondo, y te lo digo como abogado, como profesor universitario. Cualquiera que sea el presidente de la República tiene que repensar el modelo de administración de justicia. Nuestro modelo no funciona porque es una simple puerta giratoria. Las discusiones son varias, tal vez en otro programa lo veamos, pero si queremos que algo empiece a pasar, la mano dura, sí, las reformas duras también, pero si el sistema de justicia no funciona, simplemente vamos a seguir perdiendo tiempo y vidas. Una última pregunta antes de terminar, porque no me quiero quedar con eso. ¿Están recibiendo apoyo de parte del Estado en temas de seguridad? No, a ver. Se supone que a los candidatos presidenciales los candidatos presidenciales sí, ya no fue anunciado, no, es un poco complejo en ese sentido. Tienes que gestionarlo, pero bueno, es parte. Tienes que solicitarlo, tenemos que resolverlo. Eso es uno de los temas que si tú decides estar en esto, tienes que saber que puede pasar algo y que tienes que enfrentarlo y tienes que ir con la cautela y las previsiones del caso. Yo creo que eso no nos puede alejar de la calle y hay que estar porque con la gente, mire, el rato que un político se aleja de escuchar a la gente, pasan cosas como las que estamos viviendo. Mira, yo quiero terminar con una pregunta muy brevemente en los últimos 2 minutos. Vicente, yo sé que has estado en territorio mucho tiempo. Estuviste con territorio cuando fuiste parte del municipio de Guayaquil de Nebot, cuando fuiste parte del municipio de Cintia y luego como candidato asambleísta en varias elecciones. Ecuador ha cambiado. Además de usar chaleco, ¿qué notas en el territorio? Desesperación, muy poca esperanza. Y sabes que el diálogo de la gente es ¿a dónde me puedo ir? Es en serio, ¿a dónde me puedo ir? Y es un tema que te duele y que te preocupa. Yo creo que, mira, yo soy optimista, de verdad, aunque en este momento mi expresión me cuesta por lo que está pasando hoy, por lo que vengo viendo, pero definitivamente no podemos perder la esperanza y tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer para tratar de empatar el partido y que las cosas vayan para bien. Y ser responsables. Mira, hay algo que ha sonado mucho con los periodistas pauteros ahí de un medio que está en San Borondón, que el principal acto de corrupción es postularte para algo para lo que no estás preparado. Sí, pero los ciudadanos también tenemos la posibilidad de efectivamente de escoger bien y de no dejarnos llevar por la moda, porque si nos volvemos a equivocar, Blanca, tú me vas a invitar gentilmente, indistintamente que yo sea no legislador en meses, en un año, y tal vez la situación sea más grave de lo que hoy estamos viviendo. Entonces, yo creo que aquí todos tenemos que hacer lo que nos corresponde. Ustedes juegan un papel importantísimo. Hoy más que nunca.
Listo. Amigos, análisis a contralanza con Vicente Tayano y mis queridos colegas. No me puedo ir sin mencionar porque me van a matar y se va a ir la luz. La Guayaca es la tarjeta que te hace todo más fácil en Guayaquil. Con ella subes a la Metrovía sin pagar más de 30 centavos. La tarifa se mantiene congelada para quien tiene la Guayaca. Además, tienes acceso a un montón de servicios sociales de la alcaldía. Recuerda, siempre y cuando cumplas con los requisitos del programa Aporte Social. Es la mejor movida que puedes hacer. Así que inscribe tus datos en www.laguayacagye.com y luego regístrate a los beneficios con el link que llega a tu correo. Y luego de la validación, obtén tu Guayaca. No te quedes fuera de todos estos beneficios. Y con esto, amigos queridos, recuerden siempre que en la defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos. Hasta luego. Muchas gracias, Vicente. Maravilloso programa. Chao, chao. Muchísimas gracias. Bye. Nos vemos. Nacidos Programa. para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa.